Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo me encuentro muy feliz porque hoy es nuestro primer video en donde vamos a hablar de cómo cambiar la mentalidad de empleado a empresario. Durante muchos años fui empleado, pero siempre quise tener una vida de libertad. Siempre quise ser papá de tiempo completo, esposo presente, llevar a mis hijos al colegio. Siempre quise acostarlos, levantarme con ellos, tener tiempo de calidad con los seres queridos. Durante el tiempo en que yo fui empleado, siempre me pregunté cómo iba a hacer para ser empresario, para cumplir esos sueños, para viajar por el mundo. Y lo primero que me di cuenta era que me tenía que educar. Entonces empecé a leer libros de inteligencia financiera, de inteligencia emocional, libros de superación personal, libros de emprendimiento, libros de personas que tenían el resultado que yo quería. También entendí que tenía que ir a eventos, tenía que pagar boletas para conferencias de personas que tenían información que yo en ese momento no tenía. Pero hubo un libro que me cambió la vida. Hubo un autor mejor que me cambió la vida. No sé si han escuchado hablar de Robert Kiyosaki. Yo me leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, Retírate joven y rico, El cuadrante del flujo del dinero. Pero hay algo muy importante que podemos rescatar de este autor. Me enseñó unos conceptos que si yo los tenía claros, yo podía cambiar de empleado a empresario, a inversionista, a dueño de negocio. Miren muchachos, la vida para pasar de un punto a un punto B, tenemos que tener una ruta y tenemos que tener buena información. Básicamente el libro del cuadrante del flujo del dinero lo que nos dice es que en el mundo, en la economía, existen cuatro tipos de personas. El empleado, el autoempleado, el dueño de negocios y el inversionista. El empleado es una persona que pertenece a un sistema. El empleado es una persona que no tiene el volante de su vida. El empleado es una persona que le dicen a qué horas entra, a qué horas sale, a qué horas tiene que tomarse el almuerzo, a qué horas descansa, en qué fechas puede sacar sus vacaciones y cada año le darán 15, 20 días de vacaciones. El empleado es una persona, uno en el empleo vive en un mundo muy limitado, porque me limitan el tiempo, me limitan el salario, me limitan mi vida. El empleado es una persona que pertenece a un sistema y cambia su tiempo por dinero. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que el tiempo es un recurso que no tiene retorno. El tiempo que tú le dedicas al empleo, esas 8, 9, 10 horas que le estás quitando a tus hijos, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus pasiones, como el deporte, como hacer otras actividades, ese tiempo que tú inviertes allá con el empleador no va a regresar. Es un recurso no renovable. Partiendo de eso, el peor negocio que uno puede hacer es vender el tiempo. Por eso es que en este cuadrante es donde desafortunadamente está la mayoría de gente pobre. ¿Por qué pobre? Porque es las personas que no tienen tiempo. El empleado. Y el autoempleado es dueño, perdón, el autoempleado es el sistema. Acá pertenezco a un sistema. El autoempleado es el sistema. Entonces, si una persona que es autoempleada se enferma y dura un mes enfermo, es un mes que no factura, es un mes que no le genera ingresos. Si el autoempleado se da vacaciones durante un mes, es un mes que este sistema no genera ingresos. El autoempleado es como dueño de un empleo. Por eso es que en este cuadrante, en este lado del cuadrante, está el 95% de la población.
tienen una característica, no tienen tiempo. Ni el empleado ni el autoempleado tienen tiempo. Pero yo les tengo una noticia, podemos pasar al otro cuadrante. Ser dueños de negocios. El dueño de negocio es una persona que es dueño de un sistema. Entonces es una persona que asume un riesgo, es una persona que contrata empleados, contrata personal, invierte en materia prima, crea un sistema que si él no está, ese sistema, si se crea de una manera adecuada, que más adelante les voy a decir cómo crear sistemas, cómo crear negocios y los podamos automatizar y que funcionen sin que nosotros estemos. Y es un tema de liderazgo, es un tema de duplicación, es un tema de delegar, es un tema de confiar en personas. Ser dueño de negocio es un tema de liderar personas que hagan las cosas mejor que yo. Acá tenemos que confiar en las personas, tenemos que capacitar a las personas. Acá tenemos que soltar las cosas un poquito y que funcionen sin nosotros. Entonces el dueño del sistema tiene más tiempo que estas personas. El dueño de un sistema, el dueño de un negocio, puede irse un mes y seguir generando ingresos. El dueño de cualquier negocio que funcione sin él se puede enfermar y puede seguir generando ingresos. Y el inversionista es una persona que compra sistemas con su dinero, genera sistemas, compra sistemas, invierte en sistemas que funcionen sin él, que otras personas administren. Esta es la ruta que tenemos que tener claro. Esta es la ruta que tenemos, esos conceptos son los que tenemos que tener en la cabeza para saber en cuál cuadrante estás ubicado. Este cuadrante es el 5% de la población y es la gente rica. ¿Por qué la gente rica? Porque la gente que tiene tiempo. Recuerden que ser rico o pobre es una situación mental y puedes tener muchos ingresos, pero si no tienes tiempo puedes ser pobre. Hay personas que con menos ingresos pueden generar más oportunidades porque tienen tiempo. Pueden disfrutar de sus hijos. ¿Qué tan importante es recoger a los hijos en el colegio y preguntarles de primera mano cómo les fue? ¿Qué tan importante es acostar a tus hijos? ¿Qué tan importante es levantar a tus hijos? ¿Qué tan importante es estar en tu hogar presente y dedicarte mejor a administrar o ser inversionista? Pero les voy a decir cuál es la ruta más fácil para pasar de este cuadrante a este cuadrante. Este cuadrante no tiene nada de malo. Yo fui muchas veces empleado, yo fui muchas veces autoempleado. Lo que tiene de malo este cuadrante es que tú llegas a una zona de confort. Si tú llegas a una zona de confort, acá como empleado o como autoempleado, y estás en automático, te levantas, vas al trabajo, tienes plata, pagas deudas. Al pagar esas deudas te quedas sin plata y tienes que volver al trabajo. Este ciclo, según Robert Kiyosaki, se llama la carrera de la rata. Hay formas de salir de la carrera de la rata, pero lo primero que tienes que saber es tú en cuál cuadrante estás ubicado. El empleo y el autoempleo no tienen nada de malo. Lo que sí tiene de malo es que estés de empleado o autoempleado y no estés haciendo nada para pasar al otro lado. No te estés asociando bien, no estés educándote bien, no tengas las bases para empezar a pasar al otro lado. ¿Y cómo se dan esas bases? Con educación, con videos como este, tú puedes cambiar la mentalidad y pasar de empleado a empresario. Entonces es muy sencillo. Tú eres empleado, tú eres autoempleado. Nos tenemos que meter una idea en la cabeza que no importa cuánto te ganas. Lo importante es lo que haces con lo que ganas.
tú puedes ganar muchos millones de pesos o miles de dólares, pero si tú no tienes principios de éxito, de riqueza, si tú no sabes qué hacer con esa plata, otros en la calle sí van a saber qué hacer. Entonces, si tú tienes claro esto, tienes claro un propósito, siendo empleado, siendo tu empleado, vamos a destinar una parte de los ingresos para educarnos, para invertir, para socializar. Y si tú tienes claro tus metas, el cómo aparece. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es empezar a pensar cuál es tu pasión. ¿Qué te gustaría hacer paralelamente a tu empleo? Si tú eres autoempleado, ¿cómo es la mejor manera de yo automatizar este negocio y que funcione sin mí? ¿A cuántas personas mi idea de negocio le va a servir? ¿A cuántas personas voy a impactar con estos negocios que estoy pensando? Entonces voy a ahorrar, voy a educarme y voy a invertir. Cuando pases al dueño de negocio y dobles tu salario de empleado, puedes tomar esa decisión valiente. Con tu ingreso del negocio no vas a vivir. El mejor consejo que yo doy es que para renunciar al empleo, tú tienes que doblar o triplicar el salario de tu empleo. Porque inicialmente de la plata del negocio tú no vas a vivir. Tú vas a sacar una parte para vivir, pero la otra parte es para pagar el banco, para hacer una reserva, para pagar, reinvertir, para pagar maquinaria, para pagar los primeros meses de nómina, de gastos fijos. Si tú reemplazas tu salario, no puedes renunciar a tu empleo. Tú tienes que doblar, triplicar tu salario para poder renunciar. Y con lo que te sobre ya de acá, vas a pasar a inversionista. Recuerda que uno puede llegar fácil a llegar a este cuadrante, pero el principal problema es sostenerse y multiplicarlo. Cualquiera planta un árbol, pero no cualquiera lo hace crecer. Cualquiera pone un negocio, pero no cualquiera lo hace crecer. Cualquiera tiene un hijo, pero no cualquiera lo va a criar como debe ser. Cualquiera pone un negocio, pero no cualquiera llega inversionista. El inversionista es una persona que tiene un nivel de conciencia mayor sobre el dinero. Es una persona que ya empieza a diversificar y le empieza a sobrar dinero, y ese dinero no se lo gasta en lujo, sino que lo empieza a invertir en propiedad raíz, en negocios digitales, en negocios tradicionales, invierte en educación. Entonces el principal consejo que yo te doy hoy es que primero tengas un sueño, tengas una meta clara. Primero sepas en qué cuadrante estás, si eres empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. Hoy es la mejor oportunidad para que tú tomes una decisión. Si tú quieres seguir escuchando videos como este, suscríbete en mi canal y entre los dos vamos a crecer en emprendimiento, vamos a crear empresas, vamos a cumplir nuestros sueños, vamos a tener tiempo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa y para nosotros. Un saludo, no olviden suscribirse, darle like y comentar. ¿Qué les pareció mi primer video del canal?